Buenos días a todos nuestros amigos y amigos que nos siguen a través de los 96.5 megahercios de la frecuencia modulada de RTP en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y antes de empezar, presento mis excusas. El viernes no pude venir porque tuve que atender un problema personal que, por cierto, no, aunque algunos dirían que mala suerte que no le pasó nada a este desgraciado, pero no, a mí no me pasó nada. Ya. Y estoy aquí y hoy doy la gabardina que no di el viernes, porque no voy a acumular gabardinas. No. Como siempre, todos los lunes está Madame Sophie. Hola a todos los oyentes. Es la única persona de la humanidad que es una señora y cuya madre es niña, dicho por la madre. Y está con nosotros el abogado Lenín Hurtado, que hoy no ha tenido audiencia, porque 2 programas anteriores la semana pasada, el uno ya me dijo con tiempo, y el otro fue, pero está ahí, una audiencia de emergencia. Le digo, ¿qué vamos a hacer? Pero le digo, mire, tiene que ir a la audiencia. Le digo, el lunes, mire, siempre y cuando no es sí, le digo, no diga que yo voy a hacer vudú. No hice vudú, pero estuve ahí. Uno que es ateo, medio tentado a ir a poner una velita a un santo, que no tenga audiencia, que no tenga audiencia, que no tenga audiencia. Bueno, vamos. A ver. Para los que no saben, porque hay gente que no sabe, especialmente la gente muy joven, que no leen ni el periódico, pero sí están pegados a esta cosa, ¿no? A los chismes. El abogado Lenín Hurtado es hijo del doctor Jaime Hurtado. El doctor Jaime Hurtado fue asesinado en plena calle, a una cuadra del Congreso Nacional y una cuadra de la Corte. La policía, muy diligentemente, acabó a tiros porque dijeron que se habían defendido con los que habían disparado, con lo cual nunca pudimos saber. El doctor Jaime Hurtado González era un alto dirigente y fue candidato presidencial por el Movimiento Popular Democrático, un partido de ultraderecha. No, no es cierto, sino todo lo contrario, un partido de izquierda, de verdad. Y el abogado Hurtado ha seguido sus pasos. O sea que a él no me lo puede acusar nadie de ser de la CIA, de estar con la internacional de derecha que dice que se ha creado. Yo no sabía que se ha creado una internacional de derecha, pero bueno. Le pondrían otro nombre porque el internacional le va a sonar al himno. Y no creo que le pusieran ese nombre. Que comienza con los compases de la Sinfonía de Beethoven. Claro. Y entonces a una persona de las credenciales del abogado Hurtado que ha hecho política, que ha estado en el MPD, luego el MPD cambió de nombre, ahora es la Unidad Popular, ¿no es cierto? Así es. Ya. Primera pregunta. Usted, cuando el ingeniero Febres Cordero era gobierno, año 84, 88, así es. Ya era un hombre formado, ¿no? Así es, claro que sí. Ya. Y cuando, viendo lo que vino con el fondo de pensiones de la UNE, usted ya pues era más que formado, porque fue mucho después, ¿no? A mí en una entrevista con Araceli, me dijo así, me dijo, tú no me vas a creer, Rodolfo, me dice, pero ni Febres Cordero nos persiguió tanto. Le pregunto, ¿es verdad? Así es, así fue. ¿Qué pasó? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Lo que pasa es que el gobierno de Rafael Correa, Rafael Correa tiene una inteligencia emocional muy reducida. Emocional. Inteligencia emocional. No. Nadie puede decir semejante cosa, pero emocionalmente yo siempre dije que tiene un carácter autodestructivo. Y si estás con él o en contra de él. Nosotros estuvimos con él al principio, desde un principio, así es. Yo estaba en la Asamblea en 2009. Y él estaba bien, éramos sus aliados estratégicos, pero cuando disentimos de lo que se debía hacer en la educación pública, de la forma en que debía hacerla, ya me acuerdo. La educación pública estaba en soletas, y estábamos de acuerdo con él en eso. Los mecanismos de superar esa crisis, ahí disentimos. Porque no se puede impulsar una reforma sin los actores, reforma en el área educativa, sin los actores, me refiero a los padres de familia, los estudiantes y los profesores.
que son los que padecen la grave crisis de la educación pública. Y cuando él quiso postergar, hacer un lado a los docentes, ahí chocamos. Y dijimos, incluso él decía, pues, ¿no? Él se hizo eco de la vieja muletilla que ustedes son responsables del retraso de la educación pública. La frase exacta es que la UNE es el MPD con otro nombre. Y son responsables del fracaso de la educación pública. Y resulta que su buque insignia en tema de educación, que eran las unidades del milenio, eso fue impulsado por la UNE. De hecho, las 2 primeras unidades del milenio del país las construyó la UNE a través del Fondo de Cesantía, de los maestros a través del Fondo de Cesantía. Sin el gobierno. Sin el gobierno, por supuesto. Perdón, dijo, ¿a través del qué? Del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Ah, sí. Yo recuerdo cuando recién lo formaron, yo hacía programas también en Cable Noticias. Hicimos 2 programas porque con uno no nos alcanzó. Con Juan Franco, que era el gerente general de Filambanco, y con el profesor Juan José Casteló, a quien le mando un saludo, mi gran amigo. Así es. Y era, como yo les digo, ya, pero se han logrado casi lo de San Martín de Porres. ¿Cómo es que la banca plutocrática está aliada con el Movimiento Popular Democrático, con una buena parte de su militancia, por coincidencia, también está en la Unión Nacional de Educadores? ¿Y sabes lo que me contestó Juan José? Porque era la mejor oferta para manejar la plata y nosotros tenemos auditoría y confiamos en ellos. Sí, en principio fue así. Dijo, suficiente con lo que dijo el señor. En principio fue así, lo manejó el Filambanco en esa época. Cuando el Filambanco tuvo dificultades, se recuperó el dinero, que eran 14 millones de dólares. O sea, ustedes no perdieron un centavo allí. ¿No? Ya. 14 millones se recuperaron, capital e intereses inclusive, y se fue directamente a administración directa de los maestros a través de Juan José Casteló, y llegó a ser un fondo de más de 400 millones de dólares. Ese fue el pecado, muy grande. Sí. Alguien lo miró y dijo, ups. Así es, la joya de la corona. Y me acuerdo que un asambleísta, no recuerdo el apellido ahora mismo. ¿De qué partido? De la Revolución Ciudadana, País, Alianza País en ese momento, sí. Hizo un proyecto de ley para el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. O sea, tailor-made. Sí, pero el gobierno dijo, es muy obvio, vamos a hacerlo para todos los fondos provisionales. Ahí todos cayeron. Entonces, todos los que tengan fondos públicos van a ser controlados por la superintendencia. Pero ustedes tenían una mini fracción. Nada en absoluto. O sea, y por último se le dijo, ¿cuánto hay? Porque el mismo decreto decía, si los tienen, puede devolverlo. Bueno, díganos cuánto hay para devolvérselos. Nunca dijeron nada, solamente tomaron por asalto el fondo y lo destruyeron, o pretendieron destruirlo. Afortunadamente no lograron hacerlo. Se rescató ese fondo, pero aún hay los coletazos de esa intervención para estructurar adecuadamente o reestructurar adecuadamente aquello que fue destinado a dañar. Fueron a llevarse la plata. Y si contamos con, ahora a propósito de la crisis eléctrica, había un proyecto impulsado desde el fondo, Sabanilla, impulsado desde el Fondo de Cesantía, donde los maestros invirtieron plata en ese proyecto hidroeléctrico, con la señora Isabel Novoa inclusive. Cuando tomaron por asalto el fondo, también dañaron ese proyecto por dañar al magisterio. Es terrible lo que ocurrió. O sea, nunca en la vida los han perseguido así. Por eso Caraceli dijo lo que dijo. Claro. Porque a la UNE, al Movimiento Popular Democrático, a todas las organizaciones afines al Frente Popular fueron perseguidas. Muchos de los surgentes encarcelados. Y lastimosamente... ¿Cómo que encarcelados? Claro. Pero si estamos en democracia. Bueno. Eso es lo que decían. Marcelo Rivera, que era presidente de la FEUE Nacional, fue encarcelado con el argumento de que agredió al rector de la Universidad Central. No me hable de ese señor, por favor. Sí, le preguntaron, oye, ¿y estuvo ahí? No estuvo ahí. ¿Y usted le consta que instigó? No me consta. ¿Y entonces cómo está preso por eso? Y estuvo, lo condenaron a 3 años, lo dieron 3 años, casi 3 años y medio a Marcelo Rivera, por la odiosidad del entonces ministro de Gobierno, don José Serrano. Ese santo varón. Que dijo que era delito de lesa humanidad el que le atribuyen a Marcelo Rivera, y por eso no le concedieron, dice el cambio de régimen penitenciario. Que tenía derecho. Tenía derecho. Constitucionalmente. Había ayudado en el tema administrativo, capacitaba o alfabetizaba a los internos. Bueno, en fin, el director de la cárcel dijo que era un interno ejemplar y que merecía la reducción. Dijeron, no puede porque es delito de lesa humanidad. Ya. El señor se llama Lenín Hurtado. Su padre
el doctor Jaime Hurtado fue asesinado. El señor ha sido toda su vida o del MPD o de la Unidad Popular. No tiene ningún motivo para ser partidario de ningún gobierno que no sea afín a ellos, que aquí no ha habido. O en el Perú, por ejemplo, tú hubieras sido partidario de Lápiz, de Castillo, claro, pero se volvió loco. Don Pedro, sí. Porque luego eso que recalco, Dio papaya, luego dice. que ya entra Sofía al ruedo, yo tengo que hacerle unas preguntitas a don Vladimir Ilich, que debería ser su verdadero nombre, porque Lenin era un apodo, por si acaso, Cierto. igual que Stalin, que era un apodo. Dele, Sofía. Por ahí creo que es interesante porque yo me acuerdo, mi abuelo, yo estudié afuera, porque yo creo que vi o llegué al punto de que la educación pública era relativamente buena, pero tú veías el deterioro. Yo tengo 30 años. Cuando mi abuelo, él migró de Italia y vino acá, hablaba mucho de la educación pública y lo buena que era. Existían colegios excelentes que salieron presidentes de la República de esos colegios. Y yo me acuerdo en un momento quise pensar en ser doctor y él mucho me decía, porque en ese tiempo creo que la UES todavía no estaba muy estructurada, la Católica era una buena universidad, pero él decía, la mejor educación para un médico es la Universidad Pública de Guayaquil. Y si tú te vas a quedar en el país, tienes que estudiar ahí, porque esa es la mejor. ¿Cómo hemos visto el deterioro de la educación en el Ecuador y hasta dónde ha llegado? De la educación pública. Pública, sí, porque igual la privada, por bien o mal, ya en este punto una educación privada es extremadamente costosa. Y antes, yo me acuerdo cuando tenía amigos que estaban digamos, en el Colegio Javier, yo me acuerdo que ellos me decían igual en su época, pero costaba $200, $250 y muchas familias lo que hacían eran poder hacer sponsor para chicos que no tenían la posibilidad de llegar, donde tenías un grupo mixto de socioeconómico diferente, de la misma educación, pero ¿hasta dónde ha llegado el deterioro de la educación pública en el país? Bueno, a todo nivel, realmente. La educación pública como consecuencia de la falta de inversión. Recuerden no solamente que la Constitución exige una inversión mínima del 6% del PIB en educación y en salud del 4%. Son las pocas preasignaciones que sobrevivieron a la Constitución actual. Correcto, porque las demás preasignaciones volaron. Así es. Entonces, pero eso no se cumple. No se cumple. Quedaron, pero... Claro, entonces no puede haber capacitación docente, no puede haber infraestructura, no puede haber currículos, no puede haber calidad de educación si no hay inversión. Y eso no es un invento de Ecuador, eso pasa en cualquier parte del mundo y la educación ha sido vista como el único mecanismo de desarrollo sostenible de un país. Europa del Norte, por ejemplo, hablamos de Noruega, pero Finlandia, son ejemplos de el nivel de inversión y los resultados que esa inversión produce para el país. Aquí no se ha entendido eso, aquí lo ven como un gasto. Y con esa lógica... Oiga, pero eso es una imbecilidad. Sí, para ellos es un gasto. Entonces, con esa lógica van drenando los recursos de la educación pública y los resultados están a la vista. Jóvenes estudiantes que las matemáticas son una expresión absolutamente extraña. El tema de no conocen ni su país. Yo le preguntaba, ¿cuál es la capital de Cotopaxi? Oiga, usted es mala gente. ¿Qué cosa es Cotopaxi? Casi me dice, sí. ¿Qué cosa es Cotopaxi? Entonces es triste. Es muy triste que la educación ha caído a tales niveles. Y no hablo necesariamente de la educación pública, en general. Sí. Yo creo que hay una cosa cierta. La educación enciclopédica, es decir, lo que quieren que un joven aprenda de todo, termina no aprendiendo nada. Entonces, pero hagamos por lo menos lo necesario, que sepa leer bien, que sepa la aritmética, que sepa un idioma extranjero, que sepa informática en esta época. No, es que si no sabe absolutamente en esta época es un analfabeto. Es que se llaman así, analfabetos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que en la educación pública, yo me gradué en el Vicente Rocafuerte. Sí, pero Vladimir Ilich en sus tiempos, y cuando yo me gradué en el 17 de enero del 72. En ese tiempo, mucho mejor que colegios privados. El San José, lo pongo en un primer orden porque yo estudié allí, igual que Correa y Lazo. Sí, señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, son niveles altos de educación para perfiles altos. Y el Javier eran excelentes, pero el Vicente Rocafuerte, el Aguirre Abad, el Simón Bolívar y el Orellana también eran excelentes en el año 72. Y luego
empezó a abrirse una brecha y se empezó a abrir, y ahora ya no hay una brecha, hay un abismo, Claro. porque los unos han invertido y los Otros otros han desinvertido. Es terrible. Entonces Entonces, realmente ¿cómo yo me doy en el centro Rocafuerte y me ofrecieron varias veces becas en colegios privados por mi tema deportivo. Yo jugaba básquet en el colegio, Ahora es muy bajo. destacaba. Entonces me ofrecieron varias veces becas para los colegios privados. Yo rechacé. No, primero mi padre rechazó. Sí, en realidad. te iba a preguntar. Primero mi padre. Pero después ya yo mismo, porque tenía tanto en el Centro Rocafuerte de Educación Pública para hacer deporte, para la academia, para la cultura, es decir, no hablo deportivamente, teníamos, yo digo, nunca compré un par de zapatos para hacer deporte, nunca tuve que extrañar un implemento deportivo, el uniforme impecable, para todos los deportes teníamos en el Vicente. Y luego, cultura, había grupos de danza folclórica, grupos de rock, había grupos bueno, había de todo. Para que el muchacho, éramos más o menos 8.000 estudiantes en ese colegio, y la delincuencia era absolutamente marginal. Sí había, por supuesto, drogadicción y todo. Pero era absolutamente marginal. ¿Por qué? Porque teníamos dónde drenar nuestras energías. Ahí estaban las canchas, los escenarios deportivos. La delincuencia en el colegio. Sí, por Eso era supuesto. cero. Por supuesto, así O es. sea, era tan raro que alguna vez salía el titular en el periódico. Estudiante de Vicente Rocafuerte, había lo que salía, pero eso no es delincuencia. Las bronquizas con los de la Sí, eso es otra cosa. Entonces, pero y eso es parte, eso es el estímulo en el deporte, decíamos nosotros. Yo hacía atletismo. Vaya al Ivy League, claro. un partido de hockey sobre hielo, a ver si los de Yale y los de Cornell no se sacan la madre. Pero es que yo hacía atletismo y hacía básquetbol al mismo tiempo. Atletismo. Salto alto, salto triple. No. Le iba a decir, no, ¿qué pasó? 1.96, solamente Usain Bolt ahora. Usain Bolt mide eso. Sí, claro. Sí, es un fenómeno. Claro, entonces yo hacíamos con tanta intensidad el deporte que no había tiempo más para el colegio y para la cancha. Y eso es lo que no se entendió ahora. La única forma que este nivel de criminalidad que padecemos en todo el país, esto es, quienes engrosan las filas en los grupos de delincuencia organizada, los jóvenes. Ya vimos el aeropuerto, son niños prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no están esos muchachos en una cancha de fútbol, una de básquet, una de vóley, en cualquier parte haciendo lo que los jóvenes deben hacer? Entonces eso no se ha entendido. No solamente es la fuerza, que está bien, el poder punitivo del Estado tiene que imponerse, pero las leyes tienen que ser duras. Ahí estamos de acuerdo, pero del otro lado, del lado de la prevención, no hay absolutamente nada. Yo soy secretario de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol y tenemos la dificultad que los presupuestos de la Federación Deportiva son un insulto. En básquet hay $155,000 al año. ¿Cuánto? 150 yo no sé, tenemos 20 equipos. O sea, ¿qué tienen? Con eso. $13,000 mensuales. Sino que la empresa privada algo aporta, sin duda, porque de lo contrario, ni para los uniformes de los equipos habría, pero para su preparación. Entonces, eso no se entiende en un país que pretende enfrentar a la delincuencia, terminar con que la crisis, que la juventud vaya y se pierda en esos grupos de delincuencia organizada, pero es lo que hay en este momento. Si uno va a los colegios, uno va, ya no hay campeonatos deportivos en ningún deporte. Lo que iba a decir, no hay. ¿Sabes cuándo pasó la desgracia? Cuando no sé quién fue el imbécil de Guarda Gabardino hoy día. Por favor. El que acabó con los intercolegiales. ¿Sí? Pero yo me acuerdo de los campeonatos intercolegiales de tenis de mesa. ¿Sabe dónde eran? En el Coliseo Cerrado. No, pero y estaba lleno de gente y habían 20 mesas jugando. Yo lo vi, o sea, yo muchos años nadé, era parte de la selección del Guayas, después selección del Ecuador, y obviamente no voy a decir que había extensos recursos, pero yo me acuerdo que pero te daban... tenía la piscina que la vimos el otro... Bueno, nosotros nadábamos en la piscina olímpica cuando igual la piscina olímpica no era lo más sanitariamente posible. Ahora porque... entiendo que está bastante mejor, por lo menos. Sí, pero... No sé por qué. Por lo menos lo que me acuerdo de la Federación del Guayas, porque nos llevaban a los interprovinciales, que era una cosa de locos, o sea, te daban uniforme, nos daban medicinas, nos daban transporte. ¿Hace cuántos años? Más de 15 años. No, sí, o sea, tiene que ser alrededor de casi 20 años.
Pero, ¿qué tenías? Tenías hasta implementos. Yo me acuerdo que llegaba a un punto que muchos chicos no tenían los recursos y la misma Federación del Guayas les daba comida. O sea, después de entrenamiento, nosotros estábamos en la federación y... Sí. Yo comía en el colegio. A mí me dan de comer en el colegio. Yo entrenas atletismo. Yo le decía, tienes que traer básquet. No como traer básquet. No he comido. No hay problema. Resuelto el asunto. Vaya, coma. Y regrese al entrenamiento de básquet. Sí, Ya había entrenado bajo atletismo. en el de básquet era fundamental porque Sí. usted sabe que el armador, porque él jugaba de armador seguramente por su tamaño, tiene que Armador de comer. relajo. ¿Usted qué va a haber jugado de Sí, armador? ¿De no, qué no. jugaba usted? ¿De pivote? Sí, No, claro. pero En es esa verdad época. lo que acabas de mencionar, porque me acuerdo que cuando era muy pequeña, yo estaba en el colegio alemán en esa época, pero hasta el colegio alemán veían un potencial tuyo en natación y decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a la piscina olímpica a ver si, o sea, los intercolegiales eran donde los profesores de clubes iban Claro, y veían el claro, potencial claro. de los chicos? Los mataron. Pues nosotros en la Federación de Básquet estamos en una porfía, digo yo, de lograr la reactivación del deporte estudiantil, incluso el universitario, porque finalmente un muchacho termina, un joven termina el colegio y se dedica de la universidad y se terminó el deporte para él. Sí. Y no debería ser así en otros Bueno, en países. Estados Unidos no es Estados así. Unidos es Ya. cuando empieza el real deporte en los Estados Unidos, pero acá termina. Eso y debería ser uno que empiece en la temprana infancia y continúe para los adultos mayores. Sí. Porque también en la federación hay la Los comisión de masters. Maxi Basket. Yo he jugado 2 mundiales todavía con canas ahí, 2 mundiales de Maxi Basket. Y es Maxi Vázquez, ¿a partir de qué edad? desde 35 años. Sí. Aún 35 años uno están activos, o sea, son partidos Lógico. espectaculares que Eso uno es lo que ve. le iba a decir. uno Yo ve, pensé que eran arriba de 50. Rusia. Pero tú en natación ves a partir de los Ah, los 25 masters, ahí. y los masters Sí. hay gente en sus 80 años que 80 obviamente años. no salen a veces del No. partidor, pero existe, o sea, la forma Claro. de integrar el Pero yo deporte. te aseguro Pues que es gente que como debe Mark ser una- Spitz o como el todo. otro que ganó ni sé cuántas medallas, Helms creo que era, eso lo tiras a la piscina y le gana un montón de gente todavía. Claro. Entonces, el deporte debería ser una constante durante toda la vida de una persona. Cualquier deporte, cualquiera. Pero lastimosamente aquí no se ha entendido eso. Teníamos entre colegiales nosotros hasta de ajedrez. Claro. Entre colegiales de ajedrez había. No, de béisbol. Sí. Béisbol, básquet, tenemos equipo de fútbol. béisbol. Yo jugué béisbol un tiempo también. ¿De qué, ah? En el Vicente, en el colegio. ¿De qué posición? Shortstop, creo que era. Shortstop. Ujú. Lo cual era un vacilón porque shortstop es el para cortos. El señor está un poco grande para parar corto, pero bueno. Pero qué tan importante, y yo creo que lo vi en natación, y ahí es cuando tú ves la diferencia económica que puede hacer. Gracias, yo siempre digo, he tenido un privilegio en el cual cuando podía clasificar a unas Olimpiadas Junior tenía el financiamiento, porque te lo tienes que pagar. Claro. Pero muchas veces vi mucha gente que era mucho mejor de lo que yo era, que por temas económicos no pudieron llegar al nivel que probablemente hubieran ido a unas Olimpiadas o más lejos. ¿Qué tan importante es desde los gobiernos provinciales, gobierno nacional, impulsar a estos No atletas? se olvide de los municipales. Todo, desde Todos. todos los puntos Claro. de no esperar a que esa persona termine como Carapaz, Claro. para recién empezar a financiar ese Es deporte. que en el Vicente, iba a decir, en el Ecuador hay una enorme cantidad de talento para el deporte, pues no solamente para el deporte, pero hablamos del deporte. Estamos ahorita hablando de Sí, eso. hablando de deporte, y un ejemplo de eso es el fútbol. Como un equipo ha visto eso y ha formado integralmente a los chicos, los ha formado para excelentes futbolistas y resultan extraordinarios para la selección, fuera del país, e incluso un extraordinario negocio para quien promueve ese tipo Eso de es lo que le iba a formación. decir. ¿Usted sabe cuánta plata, cuántas veces ha recuperado toda la inversión que ha hecho No, ya desde que la- empezó no sé, ya no Independiente hablan del de Valle con recuperación. Michel Deller? Sí, ya. Varias veces. Claro, pues solamente Sí, en pero- un pero- pase, el de Moisés Sí. Caicedo, No, tuvieron ya, 30 ya, millones. ya hizo, ok. Pero eso aquí, Entonces no se entiende. uno. Pues, deberían ser todos, y eso hablando del fútbol, el talento. Si vamos a las pesas, las mujeres, Sí. Ahora el tío olímpico. sí, y con su propio esfuerzo. ¿Qué tal si el gobierno invirtiera mucho más en jóvenes que las ven a ellas como ejemplo para lograr lo que lograron? Hace poco en atletismo, no me acuerdo el nombre de esta, que ganó en jabalina la medalla de oro también, se me va el apellido Angulo me parece que es. Y así podemos avanzar en múltiples deportes, no solamente atletismo, marcha, en el tema de atletismo,
por supuesto, el ciclismo con Carapaz y son ¿Sabe cuál detrás de ellos deporte se muchos nos ha más. caído? El tenis. Que nos dio desde Pancho Segura. Sí, sí. Pero para no hay darle- masificación ahí tampoco. Sí. Pues. Es como, seguramente habrán talentos, pero no hay masificación. El tenis sigue siendo un deporte de clubes. Y de élite, o sea, tienes que tener el Exactamente. financiamiento. La membresía de un club para poder practicarlo. En el Vicente Rocafuerte teníamos cancha de tenis. Pero eso Ya, además estaban desapareció. al lado del tenis club. Sí, además, al lado del tenis. No, tenemos una cancha de tenis ahí nosotros, en el diamante de béisbol, que había un diamante dentro del colegio. Lo aplanaron para hacer la cancha de tenis. No sé con qué criterio, pero lo hicieron así. Pero había cancha de tenis y un entrenador de Sobre tenis. ahí. cemento. Sí, O sea, tenis, es sobre- una cancha rápida. exacto. Y ahí estaba me acuerdo que era el profesor Polit, que era el entrenador de tenis. Y Ok. tenemos un equipo decente de tenis, ¿no? Pero no había intercolegiales. ¿Qué hacen los chicos sin competencia? No, si eso fue un acto criminal. Entonces, Creo que el argumento que dio el retrasado mental, que a nivel de protozoario, era que había que eliminar los intercolegiales porque propiciaban el vandalismo y las luchas fratricidas entre estudiantes de la misma ciudad y de distintos colegios y aumentaban el odio. O sea, no, es ridículo. ¿sabe qué? Un pendejo, pues, hermano. Yo recuerdo, hablando del San José, Ujú. el tan recordado Don Citeo. El- Yo no fui lasallano, pero yo lo conocí mucho a él. Yo jugué en Liga Deportiva Estudiantil. Bien, amigo. Sí. Hay que desterrar la mediocridad y la vulgaridad. Y él- 3 materias para abrir. Y él, y él es el que llevaba cursos enteros del Coliseo Sí. para llenarlo Sí. cuando jugaba a su equipo, porque era un fanático a muerte del básquet. Y del voleibol. Ajá, entonces él llevaba, yo era jugador de liga y él fue que me ofreció 2 o 3 veces becas para ir a la Salle y yo dije, no, Don Citeo, no, Gracias, pero no no. me haga eso, no me ofrezca eso, era medio obsceno en la oferta en casa. Pero en todo caso, lo que te digo es que era una fiesta, pues. Ujú. En el Voltaire Paladines se llenaba el Voltaire Paladines, se llenaba el estadio cuando eran las competencias de atletismo. Pero si no te digo que en los campeonatos de tenis de mesa habían 20 mesas y el estadio, Ajá. el coliseo no estaba lleno. Pero fácil habían 2.000 personas. ¿Sí? Sí, Ahora sí, no sí. llevas 2.000 personas a ver nada, pues si no hay nada. Ni gratis, pues. No, pero tú veías también la estructura. Yo me acuerdo que cuando nadábamos, uno de los mejores clubes, o bueno, intercolegiales que se hacía club, era el ANAI. O sea, Ajá. la estructura que ellos tenían para nadadores de todo tipo y creo que de todas las realidades. O sea, eso es lo importante porque en los intercolegiales tú veías a las niñas Delta, Torremar, al lado de alguien de la ANAI y veías la equidad en la piscina. O sea, Sí, ganaba el mejor deportista, no tenía nada que ver con recursos económicos, Ni con alimentación. bueno, alimentación yo creo que igual es súper necesaria en temas de... No, Llega pues un el momento deporte, en que- alguien que no está, o sea, el que está subalimentado no puede compartir Sí, con, pues llega un momento en que ya el talento no es suficiente. no alcanza. Ya tiene la preparación y la alimentación No adecuada, alcanza. eso es innegable. En ajedrez tampoco. Y ahí porque ya el se ve la alimento diferencia. te forma el cerebro. Así que Entonces, todo. Bueno, señores, Ajá. hemos hecho un programa espectacular de deporte. Vamos a hablar de política un poquito. Sí podemos. Sí, sí. No lo digo. Yo sé que no podemos. Aquí la señora que ha hecho natación y el señor que está bajito me linchan. Pues. Salgo hecho soufflé y no tengo intención. A ver. Usted recuerda bien a este señor que accedió a la presidencia de la República gracias a un desgraciado incidente aviatorio, El tío. ¿no es cierto? Y también recuerda que una vez que muchos años después fue candidato a la presidencia y quedó en un honroso 8º lugar entre 8. Me refiero, usted sabe, el doctor Osvaldo Hurtado. El tío Osvaldo, sí. Es tío suyo. No, jodas. No, pues cuidado, sale don Jaime Hurtado de la tumba y lo arrea a lo que sabemos. Oiga, no. No, por supuesto. Sentido del humor de estos camaradas es más o menos. A ver, él ha dicho que estamos en una dictadura. Y yo pregunto, en las dictaduras, primero hay muertos, directos o indirectos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, hasta los 2 gobiernos militares no calificaban para dictadura como la de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, con Pérez Jiménez, Venezuela con... ¿Cómo se llamaba este hombre que hizo Venezuela?
o Pérez Jiménez en el de Venezuela. El Perú de Odría, la Ujú. República Dominicana de Trujillo, la Nicaragua de los Somoza, o actualmente del loco desquiciado con la bruja que tiene al lado. El Salvador con la guerra civil que duró 40 años, la dictadura militar de los coroneles en el Brasil, en Uruguay 20 años a Pepe Mujica Uruguay, guardado en una Stroessner cárcel, en Paraguay. Argentina, la última, Claro. la de Videla. Y entonces le pregunto, en su larga vida política, que ya tiene algunos años en política, Sí, señor. décadas, no puedo Claro. decir larga, Claro. sin hacer alusiones a edades, porque yo soy más viejo. En el siglo, de la segunda mitad del siglo XX para acá, ¿ha habido alguna dictadura en el Ecuador que merezca ese nombre? Incluido los cuando el doctor Velasco se proclamaba jefe supremo después de ganar arrolladoramente, ¿no? Sí, pues él era una camisa de fuerza en la Constitución, decía. Sí. Bueno, lo que ocurre en el Ecuador actual, yo no creo que califique como dictadura, pero autocracia, hay un nivel de autocracia que el presidente de la República pretende dirigir. Bueno, no es el primero que lo pretende tampoco es que vamos a atribuirle a él. Sí, a él no le vamos a atribuir que descubrir la agua tibia en el Ecuador. En el Ecuador hay esa manía o esa inclinación de algunos presidentes que en su momento disfrutaron un nivel alto de popularidad de controlarlo todo. De toda la vida, Rocafuerte, García ¿Sí? Moreno, Alfaro, ¿qué cree que es? Sí, entonces eso sí yo creo que hay. No podemos banalizar el término dictadura porque ya he citado ejemplos, algunos, por hablar solamente de Sudamérica. Sí. Todavía persisten algunas que no están en la región, pero que son tanto o peores de lo que sufrimos en el Cono Sur, con el Plan Cóndor y demás, ¿no? Que bien conocemos. Entonces yo creo que se está analizando el término. Yo sí creo que hay una autocracia, es lo que pretende el presidente. Pero hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Sin duda alguna. A ver, nadie dice que esté bien, pero hay una gran diferencia. Lo que pasa es que yo creo que es legítimo que el gobierno pretenda, por ejemplo, tener mayoría en la Asamblea. Obvio. Es absolutamente legítimo, porque necesita imponer su agenda legislativa. Obviamente, nos guste o no, ganó la presidencia y eso implica que ganaron sus propuestas. Correcto. Y tiene derecho a implementarlas. Ahora, otra cosa es que el pueblo lo soporte, pues no, la mayoría se ubica que son equivocadas, pues tiene que buscar los canales para hacer sentir al gobierno la resistencia. Eso es otra discusión. Pero cuando dice voy a controlar o controla a través de la mayoría que lo alcanzó la función legislativa, absolutamente válido. Cuando habla ya... ¿Cómo? Si no tienes a la función legislativa, sí. no puedes pasar una ley. Claro, cuando ya habla de controlar la función judicial, ahí cambia. Ahí empezamos a cambiar ya cambia el tono del asunto. Y ahora, es lo que pretende. Pero no es la primera vez que... Tampoco, eso lo inauguró Correa. El ingeniero fue el primero. ¿Antes? Bueno, lo que pasa es que recordemos que antes del ingeniero Febres Cordero, digamos que había una distribución, entre comillas, de la presencia en la función judicial y también en lo que ahora es la función electoral. ¿Sabes cuándo empezó? Cuando los militares nos devuelven, gana el abogado Roldós, y había que hacer un pacto en la asamblea, porque si no es imposible de gobernar. ¿Y cuál era la moneda de cambio? La moneda de cambio era esa. La Corte Suprema. Sí, esa era la moneda. Ahora, llegó un momento en que el ingeniero Febres Cordero, eso se supo, eran 31 magistrados en la Corte Suprema. Sí, me acuerdo. Y él designaba aquí cerca 18 de esos 31. Y la última ocasión fueron 18 de esos 31 eran designados directamente por él y el resto, los otros, eran más o menos distribuidos entre los demás. Era una mayoría. Pero un momento de 15-15 y no pudieron cooptar al 31. Pero hace poco, en el gobierno del expresidente Correa, todos, ya no eran 31, eran 21, claro, a partir del 2008, todos. Los 21, los jueces de las cortes provinciales, los jueces de instancia, los secretarios, los asistentes, el que limpia en las unidades judiciales, todos tenían que ser correístas. Ah, ¿no eran de carrera? No, pues a la carrera sí, a la carrera no. Todos. Entonces, todos. ¿Verdad que está diciendo todos? Fiscalía,
teníamos fiscalía, No, teníamos pues no, corte, por favor. teníamos corte Washington constitucional. Pesantes, Oh, Galo bendito. Chiriboga. Bueno. A ver, o sea, Todos, no había un funcionario del Estado que no cumpliera órdenes del Ejecutivo. Así, en la medida de su opinión, del expresidente, que era como era jefe de Estado, era jefe de todas las todos. funciones, sí. Y eso no es lo que dice la Constitución. No, además que ¿Qué eso no pasa el existe. equilibrio? ¿Qué pasa con el equilibrio de poderes? Que es necesario equilibrio de poderes, porque es necesario que la Corte tenga la posibilidad de juzgar las inconductas del Ejecutivo, que la Asamblea resista lo que diga el presidente de la República en sus decisiones, o el presidente resista lo que hace la Asamblea en sus vetos parciales o totales. Claro. Pues ese es el equilibrio necesario un sistema verdaderamente democrático. Y lo O que sea, acá pero no se usted me ha entendió dado es eso. frío, porque usted habla de todos. Aquí comencemos, la Corte Constitucional no la controla el presidente. No, No, aquí no, no. aquí no. No, Ahora, realmente aquí, no. ahora no, Le han porque dicho- antes sí. Le han dicho que sí, le han dicho que no, Sí. en algunos temas sí. En cambio, al otro no le dijeron que no nunca. No, pues eso. No, pues. Pero para mí, o sea, más allá de críticas o no críticas, digamos, al presidente Noboa, yo lo que veo desde la ciudadanía es que la ciudadanía ha perdido la confianza en partidos políticos, en los políticos en sí. O sea, tú te clasifiques de izquierda, derecha, centro, como que yo siempre digo, yo no le creo a ninguno. O sea, ya ha llegado yo creo que a un punto en política que no importa quién esté en el poder, la verdad es que yo no creo que va a cambiar nada de la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo se recupera esa confianza a las personas que elegimos como ciudadanos? Es terrible eso porque la actividad política es el único mecanismo en que la población puede enterarse de los problemas de los que sufrimos en el Ecuador y tener idea si las propuestas que escucha son o no viables y posibles de implementar en el Ecuador. Cuando dice, no me interesa la política porque yo, si trabajo como y si no trabajo no como. Eso no es cierto, no es tan cierto. Porque si trabajará mucho más si no hay una política adecuada desde el gobierno para sobrevivir cada vez Mal. peor. Exacto. Ujú. ¿Sí? Entonces le alcanzará para menos y su nivel de vida se va a deteriorar si no hay alguien que desde el gobierno implemente políticas que favorezcan el desarrollo del país. Pública. Así es. Y además vámonos a la Grecia antigua. ¿Usted sabe cuál es el origen de la palabra idiota? En la Grecia antigua, idiota era aquel que se ocupaba solo de sus asuntos personales y Bueno. no de los asuntos de la polis, porque Grecia era básicamente Así ciudades, es, así ciudades-estado. Ese es el origen de la palabra idiota. O sea, los griegos decían, "Ah, fulanito es un idiota, él solo se preocupa de su Un negocio". anacoreta, un cretino. un pari ahí. Entonces, Esa es la realidad. Entonces, cuando hablan de la clase política, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Yo digo, el doctor Ramiro Larrea Santos en la Universidad Católica, que nos enseñaba Derecho Político, eso es una cosa espectacular. si no eres si no eres político, eres un dios o eres una bestia, porque el ser humano es un ser político. Entonces, si no eres político, eres un dios suprahumano o eres un infrahumano, ubícate. Entonces, no te veo alas, no te veo Y el doctor Aureola. Ramiro Larrea Santos, aparte de ser un maestro de primera, política. era un hombre que ocupó cargos en los que otros hubieran hecho la que sabemos. Sí, Y el por doctor supuesto. Larrea creo que salió de esos cargos con Menos menos plata, plata que de la la que que llegó. entró. El Capriz, Ni un- un Capriz Classic del del- año de la pera, Sí. conducía él toda la vida Y vivió en la casa, en casa Miraflores, humilde creo en que era. Miraflores toda la vida. entonces es Fue una profesor mío en persona. sexto curso y luego en la universidad. Sí, yo profesor en la universidad, espectacular. Bueno, Estaba de derecho agrario. por eso, también. él decía eso, porque somos políticos, nos interesa resolver el problema de nuestra urbanización, nos interesa resolver el problema del colegio de nuestros hijos. Eso es política. Obviamente es política. Obviamente eso es política. Por supuesto, no es política partidista, no es política. Nada obliga a ser política partidista. Pero sí nos obligan a entender los problemas que hay en el Ecuador. Entonces no podemos vivir de lo que otros opinan, de lo que otros, como dirían en la sierra, nos dan pensando, porque nosotros no tenemos un criterio propio. Y eso es lo grave de ir el deterioro de esto. Y eso lastimosamente llega de todos lados a los interesados en que la población no haga una conciencia verdaderamente política y sepa discernir de lo real, de lo irreal, de lo bueno y de lo malo, de lo que escucha de quienes pretenden dirigir el país. Y resulta que los verdugos fácilmente se erigen como los salvadores de la propia gente que han tenido pisoteada.
¿Qué tan importante? Porque nosotros lo vemos a un nivel obviamente nacional o provincial, pero ¿qué tan importante es la participación también ciudadana a un nivel local? Como acabas de decir, el tema de hasta en una ciudadela. ¿Qué tanto la ciudadanía se tuviera que incorporar en estas estructuras para poder ver el cambio que quieren ver en su... Es básico. Pero esto es, sin duda alguna, la movilización, la organización de la población. Si uno dice en el barrio, aquí tenemos dificultades porque no hay alumbrado público, y nos organizamos los vecinos y vamos en conjunto o una representación de ese colectivo, vamos a la empresa eléctrica Select, y vamos, así, a la Select, Porque vamos a cuando usted y exigir. yo conocimos la empresa eléctrica, aquí no había problemas de luz. Y vamos y dice, vean, necesitamos que nos pongan el alumbrado público porque los niveles de seguridad aquí son insostenibles. Y si ahí están hechos, han hecho política. Se han organizado, se han fortalecido, porque si a una persona sola, un vecino, no dirán de loco, este está chiflado. No le hacen caso, ni siquiera lo dejan pasar. No, pues Se van a pasar a ver de su, y si van dejen su 150. pedido. Dejen su pedido y le dicen ya, gracias, y se fue y va a la basura ese pedido. Pero un si ejemplo van de 100, movilización es el 200 del- personas, ya es El otra de la historia. gente de la zona suya, más allá, en el tema de la bestialidad, porque no hay otra palabra, de querer hacer una autopista que atraviese Cerro Blanco. Y después, cuando se dieron cuenta que iban de retro, ¿sabes lo que propusieron? Un túnel. O sea, iban de cagada en cagada, pero Pato. descendiendo. No, pero tú lo ves cuando no escuchas a la ciudadanía porque inauguraron un paso elevado en Pero hay Ceibos. gente que ha dicho que ahora Es un desastre. hacen menos tiempo. No, Ahora mismo, no, ahora yo- mismo todavía yo- no funciona eso. No, porque el problema sigue siendo en Bim Bam Boom. Claro, es que el cuello de botella está allí, Entonces, correcto. cuando yo he ido, y por lo terrible. menos antes, Es tú que en ¿quién no ha Ceibos, pasado por allí? A ver. pero tú antes, cuando ibas a Ceibos, el sábado, el domingo, fui a una cafetería en Ceibos. El Usted vive en Puerto Azul, Sí, o sea que está el- cerca. tráfico que se hace en esa área, porque para colmo no está totalmente abierta, pero se crea un tráfico que nunca antes pasaba cuando no estaba la obra. Pero eso es lo que pasa cuando no escuchas a la ciudadanía, en mi opinión. Pero de ahí... Ahí esa obra la hicieron en contra de la opinión de por lo menos un importante sector de moradores del área. Ahora, y hasta ellos la- dicen hasta que la también tenían prefectura. gente Sí. que quería la obra, no sé. Pero gente que probablemente ni siquiera vive en Ceibos, porque ese es el otro problema. Mucha gente en Puerto Azul quieren hacer una edificación muy grande. Eso está, hay una... Hay una disputa ahí, pero yo lo que digo, la Pero gente ahí que la gente está... se ha movilizado. ¿entiendes? Pero la gente que construye muchas veces, muchos de ellos viven en San Borondón. Entonces, ¿qué les importa cómo es el estilo de vida de la gente que vive alrededor si Claro. ellos solo lo ven en forma monetaria? Y resulta que quienes construyen han ido a la municipalidad y han obtenido permisos de construcción, le han entregado sabe estudios, cómo, le han ¿no? autorizado. Sí sabe cómo. ¿no? Sí, O porque le no te sé explico. cómo. No necesito Entonces la explicarlo. población la que tiene que oponerse Claro. a eso. Hay que ponerse de entrada, que le den el permiso, así Claro. es, o que le revoquen el permiso. Sí. Claro, ahí está la pelea. Afortunadamente en esa zona hubo la pelea del poliducto del lado de enfrente, que hubo y se movilizó en gran parte. Claro, el gobierno en esa época mandó a los militares, eran militares e impusieron eso. Y afortunadamente, no ha pasado nada. Ojalá que nunca ocurra. El Ojalá. argumento del gobierno y de los militares era bueno. El político estuvo primero. Claro, ustedes se fueron a meter, violaron porque hay una distancia. Pero no, por la ley. hubo primero. Recuerda que estaban tendiendo y soterrando el ducto ese para sacarlo hacia el cerro, ¿no? Por ahí por donde está la estación de servicio de Puerto Azul, ¿no? Por ahí hacia atrás. Entonces yo dije, bueno, que ojalá que nunca ocurra, No ha pasado. que llegue con una retroexcavadora a alguien y haga el desastre. Y haga el desastre, porque es un desastre de proporciones siderales. No, pues, o sea, pero no ha pasado. Afortunadamente. Pero, No. en fin. Es un milagro. Entonces yo creo que en la política yo siempre le digo mi padre decía, yo no te obligo a ser militante del partido, ni a mis hermanas, nadie estaba obligado a nada en casa. Pero él decía, bueno, conversemos los problemas del país, qué te parece el problema de la universidad, el problema de los trabajadores, el problema de todo eso. A veces yo tengo una posición contraria a la de él.
Y a veces nos quedamos en sueño sobremesa, ya todo el mundo se fue, ya se aburrió de escucharnos. Mi mamá, mis hermanas se fueron, nos dejaban a los dos solos. Y estábamos hasta las 4 de la tarde en la mesa de comedor hablando de algún tema específico. Decía yo, libre ingreso. No, papá, eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Si él luchó en el 69 por el libre ingreso, hubo muertas allí. Pero él decía, eso tenía una causa. ¿Cuál es la causa? Que no entraban los mejores, entraban los que tenían mejores palancas, mejores conexiones. Entonces los buenos se quedaban por fuera. Entonces tenía un motivo. Tenía un motivo allá. Claro. Sí, tenía un motivo. Pero ni siquiera ahí. Pues yo decía, bueno, después, yo fui a la Universidad Católica y pasé un preuniversitario, perverso el preuniversitario, donde éramos 150 aspirantes, ingresamos 30. ¿Solo 30 pasaron? 30 de los 150, de la poda que hacían en el preuniversitario. Durísimo el preuniversitario en Derecho en esa época. Durísimo. A ver, después no, con el Junior ya no era tanto. No, el mío. Yo hice yo entré a la universidad el año de la huelga. De la separación. 5 meses. La separación de la iglesia. Correcto, cuando terminamos invadiendo la única huelga de la católica. Sí, porque, a ver. Famosa esa única huelga. Nebot hizo una huelga antes, pero esa era más suave. Estaba Nicolás Issa, estuvo ahí. La nuestra era, Nicolás era el presidente de federación anterior. Toto Gutiérrez es el presidente de federación. Javier Ledesma era el presidente de la EDUC, la Asociación de Escuelas de Derecho. Jorge Gallardo era el presidente de la Asociación de Economía. Otón Arboleda era el presidente de la Asociación de... Cuando se enfrentaron a Bernardino Echeverría, creo que fue. Claro, pues claro. Y ya se separó la iglesia, ya no es gran canciller desde entonces. Obispal, pues. Se acabó el gran canciller, el cuerpo de gobierno. Y no había consejo universitario. Claro. Pero nos hemos hecho, como ciudadanos también nos hemos hecho no hábiles de escuchar voces opuestas a las que nosotros tenemos. Porque yo lo veo también con mi abuelo, teníamos ese tipo de conversación y podíamos estar, cada uno tenía que buscar obviamente su ideología y de dónde venía su punto de vista, pero existía un entendimiento de que podemos tener visiones diferentes o podemos ser de izquierda y derecha, pero la idea es progresar como país. O sea, nos hemos hecho, yo veo mucho en las redes y a veces cuando tú criticas al presidente Noboa, inmediatamente te dicen, eres correísta. Cuando no lo haces, eres novoísta. O sea, y digamos, yo personalmente voté por el presidente Daniel Noboa, pero también tengo críticas muy severas hacia la visión de gobierno que él tiene. Y no creo que me hace correísta. Peor, o sea, si ni siquiera voté por el candidato correísta, pero como ciudadanos no nos damos la habilidad de discrepar de la persona que está en poder. O sea, pero que también hay que entender, y eso la gente aquí y en todo el mundo no lo entiende, que nadie es perfecto. Entonces, claro, todos votamos por alguien. Llega ese alguien y todos queremos que ese alguien haga todo lo que dijo que iba a hacer. No se puede. ¿Sabe por qué no se puede en el Ecuador? Porque no hay plata. Si el rey de Arabia Saudita... Son solo 4 años, además. Sí, exacto. Si el rey de Arabia Saudita dice tal y tal cosa y no la hace porque no quiere, porque a veces la plata le recontrasobra, ¿no es cierto? Claro. Ya. Pero ¿cómo podemos llegar a un punto medio? O sea, ¿cómo puede la ciudadanía hablar de los temas que son importantes para el crecimiento del país sin directamente llegar al conflicto? Es complicado, yo creo que hay muchos intereses que son contrapuestos. Por un lado, yo siempre escucho aquí, por ejemplo, hablando de los trabajadores, los toman los trabajadores y los empleadores, ¿verdad? Entonces los empleadores dicen siempre, hay que desmontar la legislación laboral. Hay que desmontarla porque eso es un óbice para el desarrollo del país, dicen ellos. El otro trabajo, lado, sí es verdad que es de 1938. Sí, pero nosotros decimos, vamos a hacer una legislación laboral moderna que contemple las nuevas relaciones jurídicas laborales que existen ahora, sin que eso implique retroceder en los derechos de los trabajadores. De otro lado, dicen, objetivamente, el país puede aguantar que el sueldo básico sea de la canasta, que será lo correcto. Eso es el sueldo digno del que habla la Constitución, es el que le alcance un trabajador o una familia para solventar la canasta básica familiar. O sea, la canasta básica está en más o menos $900. Sí. Entonces ahora podemos saltar de 482 a 900.
es complicado. Quiebra No, el país. es irreal, es irreal. Pero vamos haciendo complementando gobierno, empleadores y trabajadores en una situación que podamos solventar. Que los empresarios tengan la posibilidad de crecer, porque nadie invierte para perder. Eso es, por supuesto, una verdad también. Invierte para tener pero la utilidad justa. No, lo que pasa es que muchos empresarios acá quieren de un año enriquecerse. Los nuevos, yo creo que son los nuevos. Los antiguos Vea. tienen más paciencia para crecer. Yo creo que los antiguos empresarios me refiero. Su pana, bueno, es mi pana, pero igual le voy a decir su pana. El abogado Álvaro Nova tenía una frase muy, ya no está activo, pero una frase genial en una entrevista. Me dijo, vea, Rodolfo, nadie se hace rico de viernes para lunes, honradamente, ¿no? Sí. De otra forma sí se puede. Hay algunas fortunas que dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Ajá. ¿Tan pronto? En 10 ¿Cómo años. así? En 10 años produce miles de millones. No puede ser. No, eso no. Oh, A ver, no, ok. sí puede ser, pero Sí, tomando atajos. tan recto como un cigüeñal. Sí, tomando atajos. Ah. Sí, entonces yo sí digo que es la necesidad de Tiene que haber una reforma. Mira, que cuando sea nosotros justa íbamos para a la las dos asamblea partes. en Montecristi, Rodolfo, Ajá. Sofía, No, pues usted fue constituyente, ¿cierto? constituyentes. Tuvimos un proceso de inducción ¿No? en Europa. 9 legisladores constituyentes fuimos invitados de diferentes bancadas, invitados por el gobierno holandés o neerlandés a visitar, y ellos, era un instituto de allá de Países Bajos, y visitamos a España para el tema de revisar los temas de autonomías, visitamos Noruega para temas de manejo de recursos naturales no renovables, y visitamos Países Bajos para el tema de concertación política. Me llamó la atención esto de Países Bajos, porque decían que tenía un consejo, una especie de consejo consultivo, donde estaban presentes la corona, decían ellos, que es el Estado, y los empresarios y los trabajadores. Y dice, a ver, vamos a discutir en el tema del consejo, no sé, política salarial, por ejemplo. Vamos acá. Entonces se meten ahí un año a discutirlo, y cuando sale, lo que han resuelto es vinculante para el Estado, de implementar lo que han allí resuelto. Entonces, yo digo, bueno, qué bueno, parecen extraterrestres ustedes, porque Claro. en el Ecuador Sí. es muy complicado. Los linchan, pana, Sí, porque lo sí. primero que le van a decir, ¿y Muy ustedes por qué complicado. van a obligar al resto del pueblo ecuatoriano? ¿Sabes por qué? Porque son los que saben del tema. Claro, estamos hablando de hacer algo más o menos lo que dice la OIT, en el tema de la relación tripartita o la discusión tripartita de Estado, empleadores y trabajadores. Pero aquí se reúnen en estas primeras comisiones al final de año a decir a nunca llegar a acuerdos, a nunca llegar a acuerdos. No, a un Y es el- año sí llegaron a acuerdos, no entiendo cómo. Creo que fue con Lazo, me parece. No, con creo que fue el pasado. No que yo recuerde, con el presidente, con el actual gobierno. Gerhard, Fue- Mírame, creo que fue con Lazo. búscame en Google, googleame el acuerdo entre empleadores y trabajadores para sueldo Me básico. parece que Creo fue un que Lazo, fue porque él Lazo, fue porque él es el que él subió los dos. ofreció Sí. 400. Y él lo fue subió a subiendo. 100 ajá. el año. No, pues él ofreció subir $100. Y cuando todo el mundo le dijo que eso era imposible, dije, a ver, yo voy a subir $100, pero dos cuotas hizo. 4 de 25. No, Sí, pero dos Lo que cuotas pasa es que él no alcanzó. terminó. Sí, pues alcanzó 2 cuotas, Claro. ya ahí se quedó, Claro. de 25. Entonces, Pero eso no fue un acuerdo, eso fue una cosa. Pero comprimida obviamente- Pero de llegó campaña. a algo, o sea, muchas veces no, o sea, nosotros, ¿qué miro yo? El precio del transporte. Tanto que igual el gobierno local, todos dijeron que no se iba a subir y al final del día lo tienen que subir, pero el tema de transporte público cada vez está más deteriorado. Sí, o Sí, sea, pero hablamos el problema de- es que el transporte depende de alguien llamado Irán. No Arabia necesariamente, Saudita, mira. la no, guerra eso que hay habla allí. hasta la calidad, o sea, la calidad No, de la servicio calidad que se le podría da, mejorar. o sea, Sí. Yo siempre digo, a ver, si vamos a hablar de precios y subsidios, yo digo, ok, subsidio, ¿cuánto le sirve a una persona que pague por el gas? No sé, ahora yo perdí la pista, porque unos 60 dicen uno, otro, lo que sea que cueste ya al puesto Claro. en la casa, que son como $4 ya. Bueno, lo que sea. Yo no sé, pues yo. Pero el subsidio, Gas, gracias, no, le tengo miedo. Hace pum. los subsidios, dice, bueno, esa persona que recibe el gas, vamos a suponer $2. Ok, ya defiende, ya tiene su subsidio, pero va al hospital y no hay absolutamente nada. ¿Agosto de qué año?
2025. Claro, sí, 12 ¿cómo no dólares va? tras acuerdo entre Salario empleadores y básico subirá a trabajadores. 12 dólares en 2026 tras acuerdo Bueno, entre hay que ver. empleadores y trabajadores. A ver Todavía no me qué- visita el alemán a mí. la central, a ver qué centrales participaron en eso. Eso pero- ya es otra película, no Sí, se sabe. sí, eso- A ver, ya. Sí, sí. Yo estoy poniendo ahí un Pero claro, resultado. ¿cuánto el gas técnicamente le termina El costando? problema es que el precio del gas sí sabe cuánto es, ¿no? Sí, El no, precio real. pero lo que sea, bueno, lo que sea, vamos Pero a ese suponer, subsidio lo vamos a tienes que suponer que mantener porque si no es vamos un a caos. suponer que hay dos, que le den a $2 el cilindro de gas a la persona. Pero esa persona que recibe el gas, que le alcanza para 12, un mes, vamos a suponer, pero va al tanque y hospital. medio. Sí, vamos a suponer, va al hospital y no hay absolutamente nada, más allá que el médico le diga, usted se va a morir de esto si no toma este medicamento. Y como el medicamento lo sentenció a muerte. Claro. No hay nada. Vamos al colegio y el niño se duerme allí porque no ha comido. Entonces se va a dormir. Porque ¿cómo va a esforzar su cerebro si en el estómago no hay nada? No hay combustible. O muchos padres que yo he visto, porque trabajo en el sur, antes de que empiece el año escolar, ellos son los que están reparando el colegio. Desde limpiando, reparando banca, mobiliario. Sí. Entonces, si el Estado se comprometiera, esa plata que libera de los subsidios, dicen que los combustibles dicen 4.000 millones de dólares. El ¿Cuánto subsidio, de no, eso? Depende del... Ahorita hay que ver porque se disparó por... Bueno, vamos a por suponer todo que eso. sean 2.000 millones. ¿Qué van a hacer ¿Sabe con cuál esos es? 2.000 millones que Lo más libera? importante del subsidio, lamentablemente, es el diésel. Pero Porque ya no el gas, tiene, pero ya ya no tiene tiene poco. Era lo subsidio. más Pero ya alto. tiene poco. Pero sigue siendo porque Ya tiene son, 8, creo. son miles de galones, de millones de galones. Sí, yo creo que, mira, ahí yo creo, insisto, que si el gobierno dijera, vamos a efectivamente a Eliminar el atender, subsidio. no, a atender la salud, que es lo primero, que es la principal preocupación de la población, educación, seguridad desde el punto de vista de la prevención. Ya la gente dice, bueno, yo recibo este subsidio y me ahorro 3, 5, 10 dólares me ahorro al mes con esto. Pero lo que me cuesta ir a Hospital. la farmacia a comprar todo. Claro. El Va a triple comprar suave. todo en la porque farmacia. donde le piden un remedio bravo. Y los exámenes, misteriosamente en los hospitales públicos o en el Todo Seguro está Social, dañado. se dañó el tomógrafo, se dañó el ¿Sí sabe equipo, por qué el se dañó el microscopio, obviamente. Porque alguien le puso un Se coso dañó de metal. ¿cómo se Pero llaman no los solo eso, porque- máquinas de diálisis? Se dañaron. Lamentablemente no hacen el mantenimiento preventivo necesario. Porque No, y a veces lo sabotean. No, pero ¿por qué te digo? Porque Para una derivar. una Una máquina de máquina. anestesia, a ver, relativamente cara te puede estar costando $50,000. Ya. Pero tú tienes que hacerle chequeos por lo menos unas 2, 3 veces al año. Tienes que saber qué repuestos cambiar. Pero ese es el mantenimiento preventivo, que Preventivo. Sí. debe estar normalmente en los contratos. Está el mantenimiento Exacto. preventivo y también el correctivo en el propio contrato. Es decir, si se daña, hay garantía, un año, bueno, viene el En proveedor tipo de y garantía, el resuelve. proveedor tiene que resolver. Ya, El si problema fuera de es qué garantía, pasa fuera de la garantía. ¿Quién resuelve? Tiene que contratar la compañía, a lo mejor ellos mismos, que le den el mantenimiento preventivo y el correctivo si se daña fuera de garantía. Pero lastimosamente no sé cómo negocian, bueno, sí sé cómo negocian en realidad. Pero también- Eufemísticamente estoy hablando. Iba a decir, pero- no. Pero también Vladimir Ilyich. una de las críticas que yo he tenido hacia el gobierno de Correa es que él en buena hora creó bastantes hospitales, pero que no se podían sostener en el tiempo. Que él sacó, me acuerdo, doctores del sector privado y les pagaba sueldos de $3,000 en el sector público, que solían ser muy llamativos, pero al tercer año no había el financiamiento desde el Estado para seguir pagando a esos médicos o la infraestructura necesaria. Entonces, estamos viviendo un poco las consecuencias que se vio en esos años. Lo que pasa es que es la improvisación, hizo muchos hospitales de tercer nivel Y otros para no problemas hizo, de alta pues, de complejidad. Pedernales, el del terremoto recién inaugurado. Pero no es un problema el hospital, el grande hospital. El problema es la medicina de primer nivel, la primaria, ese. atención primaria Cero. en salud. Cero. Porque finalmente es lo que está más cerca de la población. Sí. Si la población le duele el estómago, o tienen que hacerse una sutura porque se rompió la cabeza jugando. No, eso es lo de deporte. todos los días. Tiene que El ir tema de todos al los días. centro y al No subcentro puede. de salud. Y ese subcentro de salud cierra a las 4 de la tarde. Por lo tanto, si se le pasa algo a las A las 8 o 6 10 de la noche, tiene no, que ir al no. hospital grande. Sí. Y colapsa el hospital por muchas camas que tenga. Va a colapsar porque uno dice, está bonito el hospital del Guasmo,
por delante, vamos a la emergencia. Sí. Allí está el verdadero hospital. Y está colapsado, ¿por qué? Porque hay personas allí que no deberían estar en ese hospital, sino en el centro de salud o en su centro de salud, en la atención primaria, que nunca hubo. Recién al final del gobierno de Rafael Correa se acordaron de la atención primaria y quisieron implementarla, pero habían votado tanto profesional de la salud que no había quien hiciera eso. Y ahí está, hasta ahora no salimos de la crisis de la salud pública en el país, todo lo que significa. Fue lo que eliminaron los posgrados. Eso es una barbaridad. En los hospitales, los posgrados, los técnicos, porque finalmente hay un técnico en anestesia e imagenología. Eso, ¿no? Eso mismo. No se complique la vida, tecnología de imágenes. Eso, ahí está. Los técnicos, raro aquí. Que en la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil o de la Universidad Católica, salían ese tipo de profesionales que eran una alternativa a aquel que uno puede pagar 8 años de estudio, 8, ¿no? Para médicos. 6 y los dos. Más la rural. Sí. No puede esperar para insertarse en el mercado laboral, así que habían opciones de tecnología que le permitían 3 años y ya sin necesidad ya estar trabajando. Eran 3 contra 8. Entonces, pero son las irracionalidades de un gobierno que no escuchaba. Un gobierno que empezó bien, a mi criterio, pero en el trayecto es haz lo que te digo o te conviertes en mi enemigo. Exacto. Conmigo o contra mí. Esa actitud es en una persona verdaderamente demócrata es insostenible. ¿Sabe de dónde le salió esa actitud al que sabemos? De ser catequista. Bueno. Bueno. Acuérdense que el fundamento inicial de la Iglesia Católica era la única que había antes de los cismas. Sí. Es o estás conmigo o estás contra mí. Pero, y eso de alguna manera les ha quedado, y yo creo que eso se le quedó al señor que encima era Boy Scout también, pues, calcule. Pero sí. la mala ya le vi la cara que puso así. Pero la mala reputación, porque yo creo que muchos jóvenes no lo entienden o lo tienen como referencia a Correa como un izquierdista. ¿Qué tanto daño le hizo la visión de Correa y de Revolución Ciudadana hacia la izquierda democrática? A la izquierda de verdad. De verdad. Bueno, le decía el socialismo del siglo XXI. Yo nunca entendí eso. Yo tampoco. Estábamos en Montecristi y llegó Otto Dietrich, creo que se llama. Dietrich. Que ahí así habla el Gerhard, que habla alemán. Sí. Llegó. Nos pega, sí. Y yo empecé a escuchar y dije, por favor, me voy de aquí antes que me terminen guindarme de un árbol. Porque es una locura. Hablaba pendejada. Una chifladura. O sea, ni ellos entienden eso. Socialismo del siglo XXI. Bueno, a lo mejor es una socialdemocracia más, una tonalidad más oscura de lo que hemos tenido acá en esos niveles. Y nacionalismo, decía yo, para entenderlo. Estuve en Venezuela, aún vivía Chávez, y conversaba con legisladores de recientemente formado PSUV allí. Decía que lo que ustedes tienen aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, socialismo construido de la forma como ustedes lo están haciendo es imposible. Escúchame, le digo, imposible. Y primero, porque la estructura, la superestructura es idéntica a lo que han mantenido antes. Idéntica. O sea, ¿cómo van a construir sobre eso un régimen socialista? No es posible. Segundo, depende de una persona. Depende de una persona. Del caudillo. Y no, que el comandante, no, le digo, quieto ahí, te guardas la pistola, le digo, porque no estoy cuestionando el liderazgo del comandante. Es perfecto, él es, pero ¿y después de él? Maduro. y no sabía, no estaba enfermo no todavía. Sabía, pero llegó el de los panes y los penes. Yo le decía, vean, la gente, Chávez, si tú escuchabas a Chávez, no tiene nada que ver con el discurso de Maduro o el actual del Ciro. No tiene nada que ver. Maduro es un retrasado mental. Sí, pues es terrible eso. Entonces, pero decía, los seres humanos tenemos la mala costumbre de morirnos. Sí. Y al morirse, si depende todo de la persona, muere con él el proyecto. Exactamente lo que pasó en Venezuela. Exactamente eso pasó allá. Después de esa fecha acá, lo que hay es chifladura y lo que hay ahora ya no sé cómo describirlo. No, lo que hay ahora es un protectorado. Es terrible eso. En Venezuela, es horrible lo que... Está terrible. No, ni aquí ni allá. Y le paso un dato. En su opinión, antes de que... No. En RTP Noticias ya mismo me van a pasar ahí estas. Erhard, pásame lo de Cuba. Ahí abajito, puedes ponérmelo para
que Vladimir Ilich me dé su Yo opinión. estoy viendo me tiene deslumbrado esto. Uy, no. Ay, bendito. Ay, bendito. Usted no hable que están en unas situaciones complicadas para no entrar en problemas, dejémoslo allí. Después del 9 de julio no veo más fútbol. Sexto apagón nacional del 2026, Cuba. Pregunto yo, a su juicio, después de tantos años, porque es desde 1959, ¿el sistema se agotó? No. Lo que pasa, mira, lo de Cuba, yo creo que yo estuve allí, yo estuve 4 años y medio yendo y viniendo de... ¿Pero en de qué Cuba, año? Del 2014 al 2019. Ya. O sea, cuando Chávez era el benefactor. Sí, Ya no a era ver, Rusia. Sí, a ver, Perdón, no era la URSS. pero lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos benefactor, tenemos benefactor a Estados Unidos, benefactor a la Unión Europea, benefactor a todo aquel que venga hasta China ya. Entonces, Cuba, desde el año 62, que empezó esa ridiculez después de la crisis, los misiles y tal, que Estados Unidos dijo, vamos a proteger a aquellos que se fueron, dejaron botado todo allí, porque las propiedades, etcétera. Bueno, empezó el embargo, el bloqueo. Y resulta que No, le fue el dicen... embargo, porque el bloqueo fue solo mientras fue la crisis de los Ok, el embargo. cohetes. El embargo. Entonces resulta que le dicen a Cuba, oye, tu población está sufriendo porque el sistema sanitario está colapsado, pero no le dan a importar medicamentos, no le dan a importar equipos, ni repuestos. De Estados Y Unidos. además se extrae de cualquier parte. No. Cualquier compañía que negocie con Pero eso Cuba fue no después puede de- negociar con los Estados Pero Unidos. eso demoró años porque esa es la ley Helms-Burton. Sí, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? Algunos, Entonces, pero y no es el resulta- comienzo. Y resulta que únicamente el año 89 al 93, que le llamaron el periodo especial. Claro, cuando se acaba que la Unión comían- Soviética. Sí, que comían, según me comentaban ellos, cáscaras de plátano. Aprendieron a cocinar cáscaras de plátano para tener algo que llevar a la comida, que llevar a la mesa. Entonces, eso empezaron a superarlo. Solamente ellos, pues, nosotros, con todos los recursos que tenemos, Ecuador me refiero, que tenemos 20 veces más que Cuba. No. Ecuador. 200, Cuba. No. Bueno. El problema de Cuba es que ¿qué tiene Cuba? Sí, entonces- Azúcar, Ok, tabaco, ok. ron y turismo. Nosotros tenemos todo con lo que tenemos, con una situación político similar a la de ellos, nos hubiéramos convertido en caníbales, nos comíamos entre nosotros. Nosotros, aquí en este país. Ellos resistieron y hay que reconocerle la resiliencia de ese pueblo. ¿Por qué no? Yo decía, si dicen que no funciona, yo estuve en Cuba justamente, casualmente, cuando llegaba Obama. Y la población lo recibía y una tormenta infernal cayó. Y una tormenta, Es el Caribe. y la gente estaba en la calle esperándolo a Obama. Y colapsada La Claro, Habana. Obama hizo un Entonces pacto con Fidel. la simpatía que generaba él, ya ha estado, las banderas estadounidenses, en Cuba, en La Habana, banderas estadounidenses por todos lados. Y se respiraba otro ambiente, la gente empezó, ¿qué tal si continuaba esa política de apertura de Obama? A lo mejor, a estas alturas, la población hubiera resuelto cambiar régimen. A lo mejor, a estas alturas hubieran resuelto eso. ¿Qué ocurre cuando Estados Unidos profundiza su agresión contra Cuba? ¿Qué es lo que hacen? Identifican, ese es nuestro enemigo, por él es que estamos así, por ellos son los que estamos así, por lo tanto, tenemos que unirnos para luchar contra ese, nuestro enemigo común. Dieron el perfecto argumento al gobierno para no hacer ninguna reforma, necesaria o innecesaria, como sea, pero quedarse donde están, Sí. por culpa de los que no entienden absolutamente nada. Yo creo que sí lo entienden, pero es por hacerles el juego a aquellos que financian la campaña en Florida, que no hacen lo que tienen que hacer en función de los intereses Lo del cierto es pueblo que cubano. la situación ahorita en Cuba es Y además, insostenible. además nunca una medida de esas de bloqueo golpea al Embargo. gobierno. No es bloqueo, Ok, bloqueo digamos, bloquear es ok, aquí no entra ninguna nadie. medida económica de sanción golpea al gobierno, a los gobernantes, A la golpea clase dirigente a la no. población, es la que golpea a la población. Ellos son los que no tienen para comer, ¿no? los No hay luz. apagones y que las dificultades en los hospitales, es el pueblo. Entonces están castigando al pueblo y no les importa nada a los parientes que tienen del otro lado del estrecho, no les importa nada con tal de tomar por asalto otra vez el gobierno en Cuba. Lastimosamente es lo que ocurre. Vladimir Ilich, muchas gracias. Espérense un ratito para que Para se que divierte escuchen. un ratito. A ver, yo el viernes no pude venir, ya les expliqué un problema, ¿no? Ahí está. Y
Me reventaron el teléfono poniéndome en mayúsculas. Y la gabardina, ¿qué fue la gabardina? Ofrecida para el lunes, a ver. No puede seguir pasando que esperemos una tragedia para tomar una medida. La ruta que el abogado Hurtado y yo, que somos más mayores, como dicen por allá, que aquí, que Sofía, toda la vida, pues uno se iba a la carretera a la costa, a la playa, y había tránsito en los feriados bastante, nada. Bueno, ahora no se puede. Es un desastre. En la hora pico es una locura. ¿Por qué? Porque llenaron de permisos de construcción, pues. Y esto es municipio de Guayaquil, no es San Borondón ni de Daule. Lo llenaron de permisos de construcción. Y luego se hizo, que está muy bien que lo hayan hecho, el puerto de aguas profundas en Pozorga, pero tenían que hacer una carretera alterna. Porque esa carretera no aguanta el paso de portacontenedores de 40 pies, que donde se vira, atasca el tránsito 2 horas, 3 horas. Si camiones normales cuando se viran lo atascan 1 hora algo. Cero planificación. Luego les pusieron un horario. ¿Sabes lo que hace aquí la gente con los horarios? Se limpia la nariz. Por no usar otra expresión. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que un día uno de estos que pasó el otro día, un contenedor no estaba asegurado. El chofer hizo una maniobra muy brusca. El contenedor se viró, le cayó encima una señora y la mató. No la hirió, la mató. Y no es la primera vez. Entonces yo pregunto, ¿estamos esperando que haya una catástrofe de dimensiones en lo que en mis tiempos se llamaba la vía de la costa para intervenir? Y luego le querían sumar el tema del aeropuerto. O sea, perdón, señores, ¿ustedes qué tienen en el cerebro? Heces fecales. Que estoy fino. Heces fecales. Detritos orgánicos. Ustedes lo que tienen es gabardina que se la llevan. ¿Y sabe qué? Va a ser fino. Colóquensela, como dijo Lupo Senén Quiñones Nazareno, donde a tú más te convenga. Pero llévate tu gabardina y ¿sabes qué? Si hay una desgracia, tendrán que responder las autoridades municipales. Porque eso es Cantón Guayaquil. Chao. RTP